Ajá, me acerco al fin de año, hago mi lista de propósitos, el año que viene voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y resulta que me lo tomo tan en serio que muy pronto esos propósitos se esfuman. ¿Por qué se esfuman? ¿Por qué quedo mal conmigo mismo si dije que iba a hacer esto y terminé no haciéndolo? ¿Qué me ocurre? ¿Qué nos ocurre a nosotros que nos proponemos metas, planes que luego no terminan dándose o no hacemos que se den o que se concreten? ¿Qué hacer para que los propósitos de año nuevo para el nuevo año no queden en nada? Ese es nuestro foro de hoy. Vamos a contar con, ya que es un problema de nosotros, un problema de nuestro comportamiento, vamos a tratar el tema con dos psicólogos. Nathalie Vallet, en Madrid. Nathalie, muy buenos días, muy buenas tardes al otro lado del océano. Gracias por atender nuestra invitación. Se quedó congelada Nathalie. Buenos días para ti, César. Aquí estoy. ¿Me escuchas? Perfectamente, sí, ya te tenemos. Sí. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes para ti y para tu audiencia. Gracias por la invitación. Aquí, de este lado del océano, pero muy lejos de Miami, en la ciudad de Guayaquil, está el también psicólogo Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Vamos a comenzar contigo, Javier. ¿Qué pasa con esos propósitos que tan rápido se convierten en humo? Bueno, justamente una de las cosas que tú dices al principio, estamos en esta época y empezamos a hacer una lista, ¿no? De todos esos propósitos y pensamos en muchas cosas que queremos hacer y a veces hacemos una lista muy larga que nos agobia un poco y que no es realista. Entonces, podemos empezar con muy buen ánimo, pero no es sostenible en el tiempo y al no ser sostenible en el tiempo se nos va a ir cayendo o porque no está bien definida la meta o el propósito, porque no es sostenible, no es alcanzable. Y bueno, por ahí se nos empiezan a ir cayendo un poco las buenas intenciones, pero básicamente desde el arranque a veces hacemos listas muy grandes que no son realistas. ¿Tú cómo lo ves, Nathalie? Estoy totalmente de acuerdo con lo que le está diciendo y adicional a eso, tenemos la mala costumbre de enfocarnos en la meta final y no tomamos la precaución de saber que para llegar a un objetivo tenemos que ir cumpliendo pasos y etapas. Entonces nos enfocamos en el qué, pero no planificamos el cómo. Otra cosa también es que romantizamos el tema del fin de año, del año nuevo, de una nueva oportunidad, y no es que cuando termina diciembre y empieza enero, nos cambia el ADN por completo y vamos a ser nuevas personas, y aquello que no hemos podido hacer, no solo el año anterior, sino a lo largo de nuestra historia, lo vamos a poder hacer este año, si no hay un proceso de reflexión y de cambio interno y de darnos cuenta de en qué está fallando o cuáles son esos aspectos de mi personalidad que me obstaculizan mi camino y que hacen que mis metas y mis logros se queden en un papel o en un buen deseo. Dame un ejemplo, Nathalie, por ejemplo, porque dijiste algo interesante. Ponemos el acento en la meta y no en el proceso para llegar a esa meta. Claro, tengo dos ejemplos que uno es muy cotidiano y es a partir del año que viene sí empiezo a hacer ejercicio. Bueno, pero ¿qué necesito para empezar a hacer ejercicio? Y no se trata de las licras, los zapatos y el top, sino ¿qué necesito? Necesito tiempo, necesito organizarme, necesito ir a hacer alguna práctica deportiva que se adapte a mí y a mis gustos. Necesito a lo mejor encontrar un entrenador que me guíe en el proceso. Entonces, luego vienen las metas irreales y voy a hacer ejercicio todos los días, 7 días a la semana. Es mentira. Porque es inviable, porque no tienes el hábito de hacer ejercicio y nadie te ha dicho que hay que ir de menos a más. Entonces, eso es un ejemplo muy cotidiano y que se repite mucho en los propósitos de Año Nuevo. Un ejemplo un poco más ambicioso, el año que viene me compro mi casa. El cómo.
¿Tienes ahorros? ¿Cómo tienes tus créditos? ¿Cuál es tu presupuesto? No es que el año que viene tengo mi casa y la tengo porque abrí una caja de cereales y me salió la casa. Ojalá. Pero la mayoría de las veces y la mayoría de las metas no son así. Entonces a lo mejor es de aquí a 5 años quiero comprarme una casa y el año que viene voy a comenzar a ahorrar o voy a comenzar a limpiar mi crédito o voy a comenzar a vender esta casa que tengo para sacar el capital para poner otra casa. Y así, pasado el tiempo, vas a llegar a lograr lo que quieres, pero tenemos que segmentarlos en etapas y en procesos y es como ir subiendo una escalera, escalón en escalón hasta llegar a la meta. Porque si nos enfocamos en la meta, la vemos tan lejos, tan difícil, tan imposible de alcanzar, no contactamos con la sensación de logro y nos frustramos y abandonamos. Si la segmentamos en pequeñas metas logrables, nos vamos motivando cada vez que logramos una etapa. Entonces, puedo con esto, puedo con lo que viene. Muy, muy interesante. A ver, Javier, quizás de las propuestas más sensatas y alcanzables, está esta que oí hace muchos, muchos años, cargada de humor, pero también de mucho sentido común. Oía era un tío de la familia, yo era muy joven y dijo el tío, el año que viene no voy a beber más, tampoco menos, punto. Y lo dejó de una manera muy fácil de resolver. Pero esto que nos acaba de apuntar Nathalie con mucho sentido común, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica, Javier? Bueno, justamente y con el tema de salud. A veces si decimos que nuestros hábitos o nuestras metas no se convierten en hábitos, sino que la aspiración para el año nuevo es que voy a comer sano. Pero ¿qué es comer sano? Si no lo definimos de una manera práctica, voy a dejar de estar comiendo comida chatarra los fines de semana, por ejemplo. Voy a estar reduciendo estos hábitos que no son saludables, como bueno, la ingesta de alcohol, por ejemplo. Entonces, a veces lo que nos falta es ponerlo en cosas prácticas para que sea medible, para que sea algo que podemos ver si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Y muchas veces tiene que ver hasta con la coherencia con nuestro estilo de vida. Y con ese ejemplo muy típico, muy del venezolano, de ponerle ese humor a las cosas. Si decimos, no voy a beber más, pero tampoco menos. Pero detrás de eso hay un tema de que tal vez quiero tener un hábito o una vida más saludable, pero tengo que revisar si hay cuestiones como, por ejemplo, es que en todas mis salidas familiares siempre hay mucho alcohol de por medio. ¿Cómo hago? Porque me cuesta no beber en estas situaciones. Entonces, ver un poco que hay que construir hábitos que tengan sentido. Si quiero comer más saludable, por ejemplo, tengo que dejar de tener comida disponible en la casa, que sea snacks y todas estas cosas que no van contribuyendo a que lo podamos ir logrando. Entonces, es un tema de coherencia un poco con el estilo de vida en cosas prácticas cotidianas. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, claro, Nathalie puso el ejemplo de la casa, comprarse la casa, que eso sí son palabras mayores, porque supone una meta vital, una meta para un largo proyecto de vida. Pero del resto estamos hablando, por ejemplo, de la salud, de medidas de salud, de que si voy a hacer ejercicio, voy a comer sano. Pero, ¿quién me determina lo que es sano? ¿O por qué yo tengo que preocuparme de la salud o tengo que preocuparme de los ahorros? En fin, a donde quiero ir es, si yo a la hora de plantearme mis propósitos para el año que viene, no debería plantearme mis prioridades, lo que realmente me interesa y estoy procurando. ¿Qué me puede sugerir en ese sentido, Nathalie? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces vivimos en una sociedad que constantemente nos está demandando más y más y más y nos está creando necesidades que no siempre son reales. Entonces, ahí es muy importante el trabajo personal y el contacto con nosotros mismos de decir, ¿qué quiero yo para mí? ¿Cómo me siento yo conmigo? ¿Qué necesito yo? No, ¿qué me está demandando la sociedad que yo debería de tener o que debería de alcanzar? ¿Estoy satisfecha con la forma como? ¿Estoy satisfecha con los hábitos
de actividad física que tengo, estoy satisfecha con la cantidad de alcohol que estoy tomando, sí, no. Y una cosa muy importante también es, si hay un cambio que realmente quieres hacer y no sabes cómo, no sabes qué es comer saludable, busca ayuda. Busca ayuda con un nutricionista para que te dé educación nutricional. Busca ayuda con un psicólogo para que te ayude en este cambio de hábitos, si el tema fuera el alcohol, por ejemplo. Y entonces estos procesos acompañados son mucho más llevaderos y hacen que sea más medible, como decía Javier al principio. Ahora, si yo planteo temas un poco más densos y complejos, este año sí me divorcio o este año sí me caso, ¿qué ocurre en esa circunstancia, Natalie? A ver. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas queriendo divorciarte, para empezar? Si es una decisión que estás tomando en este momento, procura ejecutarla, hablarla. Si tienes rato queriéndote divorciar y no sabes cómo, busca ayuda. Este año sí me caso, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que hay metas que no dependen únicamente de nosotros. Mi pareja se quiere casar, tengo pareja. Eso está muy, muy interesante, claro, porque para poderse casar hace falta la pareja. ¿Cuál es la razón que me está llevando a quererme casar? ¿Es la urgencia? ¿Necesito lo que quiero? Sí. Ahora, lamentablemente tenemos una comunicación no muy fluida con Natalie en este momento allá en Madrid. Pero en el caso, cito lo del divorcio, porque cuando una persona dice, este año sí me divorcio, quiere decir, bueno, ese ya tiene la persona de la cual se quiere divorciar, ¿no? Ese ya tiene parte de la ecuación resuelta, ¿verdad? Pero si él dice, sí, este año sí me voy a divorciar, porque esa persona tiene rato pensando en, por lo menos dice, este año sí. Mínimo tiene años ya considerándolo, ¿verdad? ¿Qué ocurre en ese caso, a tu entender, Javier? En ese caso, lo más probable es que hay algunos factores que están postergando la decisión, que hacen que se evite dar el paso, sea, por ejemplo, si hay hijos de por medio, si hay una estabilidad económica que tal vez lo hace dudar, y la persona, en este caso, hay que revisar un poco el lugar personal en el que se encuentra, porque justamente si dice, este año sí me divorcio, ¿cuánto tiempo viene alargando un estado de malestar, ¿no? Y cuánto a lo mejor está posponiendo esa parte personal por otras razones. ¿Qué está haciendo que este año sí se decida? ¿Cuál es la gota que derramó el vaso? Entonces, hay un proceso personal ahí que es bueno que se revise, porque muchas veces postergamos decisiones importantes, sea por temor a hacer daño, por temor a que nos vaya mal, o porque simplemente nos da miedo tomar la decisión porque puede ser irreversible. Bien, el tiempo lamentablemente se nos vino encima. Entonces, Natalie, te voy a dejar ya la palabra para concluir esta conversación de hoy, por favor. Bueno, aparte de agradecerles la invitación y pedir disculpas por la conexión, recordarles que el cambio solo se puede producir cuando viene de un deseo genuino. Si hay metas en la vida que tú quieres lograr, proponte un plan, proponte un proyecto, proponte el cómo y seguro lo vas a lograr. Y si no lo estás logrando, plantéate si la motivación para hacerlo es la adecuada o no. Y siempre, siempre podemos cambiar nuestras metas, podemos cambiar el camino, podemos cambiar de plan. Lo importante es que sea coherente con lo que nosotros somos. Magnífica sugerencia, magnífico consejo. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias a ti, San Miguel. Gracias. Natalie Vallet, en Madrid. Y muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, San Miguel. Un gusto como siempre. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Javier Martínez Rodríguez desde Guayaquil. Bien, el reloj nos dice 10:21, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.